Buenos días y Dios les bendiga, queridos hermanos. Los que estuvieron los jueves anteriores tienen la ventaja de poderse ubicar y entender lo que vamos a hablar hoy, porque estuvimos hablando sobre el plan de Dios y continuamos hoy, pero en cada ocasión es un punto distinto, contribuye al plan de Dios. Muchas gracias por la atención, porque la vez pasada no se durmió ninguno. Y gracias, hermano Silas, porque siempre está en la disposición de invitarme, y yo también me siento en familia con ustedes. Uno puede percibir el ambiente cuando uno está presente en una congregación, porque hay una reciprocidad de afecto mutuo y uno puede entenderlo. Gracias por las amistades y la paciencia, y hoy quizás van a tener más necesidad de tener paciencia, porque por lo menos unas 6 horas vamos a estar aquí. Así que los planes que traían de irse luego van a ser aniquilados hoy en esta tarde. No quiero asustarlos, pero no sé hasta qué momento vamos a terminar. Solo quiero decirles que hay un tiempo límite que se ha colocado la congregación. Todas las congregaciones tienen un programa y vamos a hacer un equilibrio en cuanto depende de lo que podamos hacer, pero no puedo influir en la voluntad del Espíritu Santo, que lo que quiere hacer con los creyentes y las congregaciones. Así que mantener un equilibrio significa que vamos a hacer de nuestra parte, pero el Espíritu Santo es el Señor y Él es el que sabe lo que quiere con nosotros hoy. Oremos. Padre, en el nombre del Señor Jesús, gracias por la oportunidad que nos das como iglesia a escuchar las instrucciones que tú nos has dejado a cada uno. Muchas gracias, porque la obra tú la realizas, y queremos que en esta ocasión produzcas en nuestro interior una revolución de despojamiento y de vestimiento del hombre nuevo. Te pido, Padre, que nos bendigas con tu palabra y hagas resplandecer tu verdad en nuestros corazones en esta mañana. En tus manos está nuestra vida, el tiempo y todas las cosas, y por eso confiamos de que tú harás lo que te has propuesto hacer en este día. Muchas gracias, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tomemos las escrituras y vámonos al profeta Isaías, el capítulo 55, el versículo 8 y 9. No es el texto que vamos a explicar, pero es el texto que nos coloca en el inicio de nuestra predicación. Es decir, Isaías 55, el versículo 8 y 9, dice así: dice el texto: mis pensamientos, los pensamientos de Dios, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, un contraste absoluto. Dios no piensa como nosotros pensamos. Vuestros caminos tampoco son mis caminos. Ustedes toman distintas decisiones, pero yo tomo otras decisiones. Sigo la lectura. Versículo 9.
Como son más altos los cielos de la tierra, así de la misma manera son mis caminos más altos que los caminos de ustedes, porque ustedes piensan en caminos de la tierra. Yo estoy sobre la tierra y mis caminos son desconocidos por ustedes. Y dice, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El punto aquí es un contraste de caminos y un contraste de pensamientos. Si nosotros queremos saber los pensamientos de Dios, pues aquí los tenemos registrados en este libro. 66 libros para que nosotros podamos tener la oportunidad de conocer y entender a Dios. Aquí están plasmados sus pensamientos. Y para eso necesitamos que la lógica, el razonamiento, la mente que nosotros tenemos debe de estar sumisa a la mente de Dios para que lo entendamos desde su perspectiva y no entendamos a Dios desde nuestra perspectiva, porque aquí hay un contraste tremendísimo. Pero como dije, este texto no es para comentarlo, sino solamente para introducirnos. Y lo que hemos logrado en este instante es saber de que Dios no piensa como nosotros pensamos. Y hoy continuamos hablando sobre el plan de Dios, no el plan nuestro, no el plan de las iglesias, sino el plan de Dios. ¿Cuál es el rol de cada uno de los que estamos aquí dentro de ese plan? ¿Cuál es el rol de cada congregación dentro del plan de Dios? Porque lo que ocurre en esta tierra es el plan de Dios. Nosotros hemos nacido, los que estamos aquí, la mayoría, en el siglo pasado. ¿Por qué Dios no permitió que naciéramos en el tiempo de la iglesia primitiva? ¿Por qué Dios permitió que naciésemos en este territorio y no en otro territorio? Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Bien, vamos a hablar hoy de los caminos de Dios, no caminos nuestros. De eso vamos a hablar. Y ahora sí, pasamos a Romanos capítulo 8, el versículo 29. Aquí encontramos la meta de Dios con cada creyente. Romanos 8, el versículo 29. Dice el texto, quizás vamos a leer el versículo 28 también, un versículo que la mayoría de creyentes lo conoce, lo tiene memorizado, pero muchas veces memorizamos algo, pero la mente no lo digiere, no lo entiende realmente. La mente retiene lo que aprendemos, pero no damos el ambiente adecuado a nuestra mente para que la mente no solo lo retenga aprendido, sino que lo digiera. Y eso, por eso voy a leer el versículo 28. Dice así: y sabemos que los que aman a Dios, grupo en particular, los que aman, y eso limita que no es todos, sino que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, solo a los que aman a Dios, no a todos los creyentes. Dice, a los que
conforme a su propósito son llamados. Estos que son llamados son los que aman a Dios, y a estos llamados, a estos que aman a Dios, todo le ayuda a bien. Pero los no llamados, a los que no aman a Dios, no le ayuda bien todo lo que ocurre. Habiendo dicho eso, pasemos al siguiente versículo. Pablo aquí va a hablar de las razones por qué solo a los que aman a Dios les ayudan a bien todas las cosas. La primera razón, vea el versículo 29, porque a los que antes conoció, y aquí conocer es eligió, no es conocer en el sentido de la omnisciencia de Dios, porque Dios conoce todo. Y cuando dice a los que antes conoció, la mente nuestra entiende que hubo un grupo que Él no conoció. Eso es nuestra lógica. Pero aquí conocer significa a los que antes eligió. Sigo la lectura. Dice, porque a los que antes escogió o conoció, a esos electos, también los predestinó. ¿A quién predestinó? A los electos. ¿Cuál fue el propósito de la predestinación? Y aquí está la meta de Dios, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios tiene una meta con los creyentes verdaderos, porque Él tiene un plan que está ejecutando en el mundo, y todo lo que ocurre en el mundo, Dios tiene el control. Lo malo que existe en el mundo no es parte del diseño de su plan. Lo malo que ocurre en el mundo es responsabilidad de los seres humanos que vivimos en el mundo, porque Dios no origina lo malo, sino que es el hombre el instrumento del mal, porque en su interior tiene una fuerza que lo inclina hacia lo malo. Y estas palabras son las mismas que encontramos allá en Génesis 6, que Dios dijo, me duele mucho en mi corazón haber creado al hombre porque está inclinado solo al mal. Hay una tendencia en el ser humano a la desobediencia. Pero estas palabras significan que el hombre tiene un problema serio en su interior. Y la creación de la iglesia fue no solo porque Dios lo prometió en los siglos anteriores a Jesucristo, sino porque a través de la iglesia Dios iba a delegarle la responsabilidad y el privilegio de anunciar las buenas nuevas, que es el mensaje que contribuye al cambio de los seres humanos en el mundo, y el cambio de los seres humanos en el mundo es parte de lo que Dios está haciendo para que las personas regeneradas, las personas salvadas, se conviertan en instrumentos en las manos del Espíritu Santo para que contribuyan en el trabajo que debe de hacer para llevar adelante el plan que Dios se ha propuesto hacer. Entonces, ¿cuál es el rol del creyente? El rol del creyente es, primero, amar a Dios. El fruto del amor será la obediencia a Dios. La obediencia a Dios acelera el plan de Dios. Lleva adelante el plan de Dios. Entonces, ve aquí que la meta de Dios con el creyente es que el creyente sea conformado a la imagen de su Hijo. Jesucristo es la imagen del Dios invisible.
Acuérdense que cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen y su semejanza. El Dios perfecto hizo un hombre perfecto. Ese hombre perfecto le falló en un momento y el hombre perdió la perfección y se convirtió en un ser imperfecto. Y a partir de allí, Dios activó el programa de redención, introduciendo la primera promesa de poner enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. Y comienza el conflicto, de tal manera que la primera familia que expresó socialmente un conflicto fue la familia de Adán y Eva. Cuando engendraron al primer hijo, se convirtió en un asesino. Y allí podemos ver la transferencia de la naturaleza pecaminosa de la primera familia. Entonces, el hombre quedó destruido. Hubo una generación, al principio Dios generó al hombre, es decir, que Dios lo creó perfecto, pero el hombre se degeneró a partir de su caída, y cuando Cristo vino, empezó los seres humanos a experimentar la regeneración. Primero Dios generó la humanidad se degeneró por el pecado y en Cristo se vuelve a regenerar la persona. Eso es la substancia de lo que significa ser salvos. Dios está trabajando, revirtiendo los efectos del pecado, hasta llevarnos al origen del hombre perfecto que fue Adán. Entonces vino Jesús, el segundo Adán, que es la imagen del Dios invisible, y Dios se ha propuesto una meta de que aquel que cree en Cristo también sea conformado a la imagen del Hijo, quien es la imagen del Dios invisible. Cuando el creyente llega a conformarse a Jesucristo, entonces ese creyente es restaurado en su imagen. Y entonces el hombre regresa a su estado original de perfección. Ahora, esto amerita una amplia explicación, pero no es el tema hoy. Ahora, sigamos leyendo aquí y luego vamos a pasar a otro texto. Bien, estamos en Romanos 8, 29. Dice aquí, que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, es decir, el Hijo, sea el primogénito, el primero de la familia de Dios, entre muchos hermanos. Vea el siguiente versículo, el 30. Y a los que antes predestinó, primero, a los que antes conoció, los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Versículo 30. Y a esos que predestinó, no a otros. A los que eligió, los predestinó, a los mismos. Y a estos predestinados, dice, a los que predestinó, a estos también llamó. Y aquí el llamamiento fue en la historia. Por ejemplo, en el caso mío, les mencioné aquel día, en 1970 fui llamado. Pero la elección y la predestinación fue antes de la creación del mundo. Entonces, usted sabe cuándo nació de nuevo. Y ese es el momento que Dios lo llamó y usted respondió por fe en ese llamado y se constituyó en hijo de Dios y ingresó a la familia de Dios. Sigo. Y a los que llamó, a estos también los justificó. Fuimos justificados por la fe en el momento que creímos. En el momento que fuimos llamados, creímos y fuimos justificados. Sigo. Y a los que justificó, los creyentes verdaderos, a estos también glorificó.
La glorificación es el aspecto de la salvación todavía pendiente que va a ocurrir en el arrebatamiento de la iglesia, donde esto corruptible será vestido de incorrupción y esto mortal de inmortalidad, y es cuando el creyente entrará a la etapa final de la salvación. Ya el creyente verdadero ya fue salvado de la pena del pecado. En estos momentos, a partir del nuevo nacimiento hasta la muerte física, el creyente está siendo salvado del poder del pecado. En el futuro, cuando Jesús venga por su iglesia y seamos transformados, el creyente será salvado de la presencia del pecado. Son tres fases en las cuales Dios está involucrado, ejerciendo el liderazgo, llevándonos paso a paso dentro de un proceso de transformación hasta lograr la meta de ser conformados a la imagen de su Hijo. Eso es hablando de cada creyente como individuo, y aparte de la iglesia como grupo colectivo, también tiene un rol especial dentro del plan de Dios. Pero estamos hablando hoy del creyente como individuo. Pasemos a Efesios capítulo 4, el versículo 22. En este otro texto ya encontramos cosas específicas de lo que Dios está haciendo. Vean, Efesios capítulo 4, el versículo 22. Dice así el apóstol Pablo. En este versículo encontramos un mandato, un mandamiento para el creyente. Efesios 4, 22. Dice el texto: en cuanto a la pasada manera de vivir, cuanto a nuestro pasado, la manera como vivíamos antes de nacer de nuevo, en cuanto a nuestra pasada manera de vivir, teníamos un modo de vivir cada uno. Entonces, en cuanto a la pasada manera de vivir, viene el mandato: despojaos, quítense ese ropaje antiguo, destruyan todo elemento cultural que han aprendido cuando vivían excluidos del reino de Dios. Cuando no eran convertidos, llevaban una manera de vivir. Ahora el mandato es: quítense esa ropa sucia. Porque nadie puede ponerse ropa limpia sobre la ropa sucia. No es posible educar bíblicamente a alguien que no ha sido transformado en su comportamiento, porque el mal comportamiento es el vestuario del hombre viejo, y ponerle un vestuario sobre el hombre viejo es algo absurdo que Dios no lo acepta. Entonces hay que educar a las personas que primero se han santificado en su vida. Porque si instruimos a personas no santificadas, el conocimiento lo van a usar para discutir, pero no para edificar, y este es el gran desastre que existe hoy en este tiempo. El punto aquí es que hay que regresar a las Escrituras, volverlas a releer y poder entender lo que viene. Mire lo que dice aquí el versículo 22. Dice: despojaos del viejo hombre. Note, eso quiere decir: quítense todo lo que pertenece a la vida pasada. Quítense eso, dice Pablo. Y note que aquí el mandato va dirigido a los creyentes. No es una promesa de que Dios lo va a hacer.
es un mandato que el creyente tiene que hacer. Si el creyente tiene la disposición sincera y honesta de querer cambiar, es cuando Dios acciona y respalda esa decisión y garantiza la transformación. O sea, si el creyente teniendo todas las instrucciones y solamente las aprende, pero no está dispuesto al cambio, entonces Dios no va a actuar. Pero cuando la persona reconoce que Dios tiene la razón y está dispuesto al cambio, entonces Dios comienza a actuar y a liderar ese cambio en el interior del creyente. Y es así como dice aquí el mandato: despójense, dice, del viejo hombre. Y aquí habla de la característica del hombre viejo. Allí dice al final del versículo 22, está viciado. Tiene un problema crónico el hombre viejo. Un problema, un vicio, un hábito. ¿De qué es el hábito? Buscar el placer, buscar la complacencia, imponer sus puntos de vista, llevar una vida independiente, hacer lo que se le antoja. Está viciado, es esclavo a su propio comportamiento. El hombre viejo es desobediente y desafía a la autoridad de Dios. Entonces Pablo dice, eso quítenlo, despójense al hombre viejo. Eso es lo que está diciendo aquí. Porque no puede haber un revestimiento del hombre nuevo, no puede haber un revestimiento con el vestuario que Cristo vistió. No estoy hablando de la ropa física. No puede haber un revestimiento sin antes un despojamiento del hombre viejo que está viciado. ¿Y qué significa? Todo despojarse significa alejar al hombre viejo que no influya en nuestra vida. Si alguien en el pasado tuvo el problema de drogas, por decir un ejemplo, ese será el aguijón que lo va a estar martirizando ya siendo cristiano. El deseo de regresar, la tentación de volverlo a hacer. Entonces, el mandato aquí es despojarse de ese hábito, pero porque está viciado el hombre viejo a ese hábito. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí es que alejen ese hábito de su vida. Puede ser el cigarrillo, puede ser el sexo, puede ser las malas palabras, puede ser la mentira, puede ser el egoísmo, puede ser todo lo que es erróneo, lo que es falso. Eso pertenece al hombre viejo. Entonces Pablo dice, quítense todo eso, eso no pertenece a los hijos de Dios, eso es propiedad del hombre viejo. Ahora, ¿cuál es la razón? Porque está viciado. Y vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 1, y allí está el llamado al despojamiento. Porque lo que hemos visto aquí es el mandato a despojarse, pero en Hebreos 12:1 está el llamado. Sí, Dios nos dice, despójense. Y después nos dice, los llamo a que se despojen. Vean, capítulo 12, versículo 1. El escritor dice así, por tanto, nosotros también, nosotros, es decir, yo que les estoy escribiendo y ustedes que van a leer este libro, nosotros, ustedes y yo, dice el escritor, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, que son los que apareció en el capítulo 11, un montón de testigos de la fe que vivieron en el Antiguo Testamento. Entonces el escritor Pablo, aquí no es Pablo, el escritor dice, tenemos
todos estos testigos del Antiguo Testamento que vivieron conforme a la fe, nosotros también que pertenecemos a los testigos de Jesucristo en este tiempo, dicen, nosotros también estamos rodeados de muchos testigos y también tenemos una sociedad crítica que vela, que se fija en el comportamiento de los evangélicos en las ciudades. Entonces estamos rodeados de personas curiosas, críticas, pero aquí el contexto está hablando de testigos de todos los creyentes que vivieron por la fe en el Antiguo Testamento. Entonces dice el escritor, puesto que tenemos testigos del Antiguo Testamento que nos dieron un modelo exacto del plan de Dios y teniendo ojos críticos en la sociedad, teniendo esa situación, vean lo que dice el versículo. Teniendo tan grande nube de testigos, despojémonos, ustedes y yo, quitémonos, despojémonos, y aquí, de todo peso del pecado. Y luego dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El escritor está usando la figura de un atleta. El que mira los mundiales, usted puede ver que no llevan saco, no llevan corbata o una mochila para jugar. Se quitan todo y solo van con la ropa necesaria que no les va a impedir correr. El escritor toma esa figura cultural para que ayude a los lectores de la epístola a entender lo que le está diciendo. Y entonces le dice, la vida cristiana es una carrera. El que corre más rápido llega a la meta más rápido. Ese es el que recibe el premio. Aquí es donde se vale la competencia. ¿Quién es más santo? ¿Quién es más obediente? ¿Quién ama más a Jesucristo? Y corramos la carrera, dice, y no está hablando, sentémonos. Habla de correr, de actividad. El creyente tiene que ser activo. Todo lo que tiene vida es activo. Lo que está muerto no se mueve. Entonces no es asunto de sentarse y de ser espectadores a ver cómo está el mensaje, cómo está el programa. No. Usted es parte, si es creyente, es parte, es una piedra viva que debe de moverse, que ejercite los dones y los talentos que usted ha recibido para que la iglesia se fortalezca, porque hay un plan que Dios tiene y para eso nos ha salvado, para eso nos ha llamado, nos ha invitado para que participemos en el gran proyecto que Él está realizando en el mundo. Entonces, dice el escritor, hay que despojarnos de todo para que al vivir la vida cristiana no tengamos dificultades, sino que vivamos una vida de manera normal, pero una vida de carácter sobrenatural. Una vida sobrenatural vivida de manera natural. Y eso es lo que está diciendo el escritor aquí. Y presenta el pecado como un peso, porque el pecado trae culpa. El creyente anda todo así deprimido, porque hay pecados privados y ocultos, inconfesos, que le impiden sentirse libre para hacer lo que Dios le ha pedido. Imagínense, usted le dice a alguien, va a recoger la ofrenda, va a dirigir el servicio, va a cantar un especial. En la noche anterior tuvo un gran pleito en la casa. Pero viene aquí hablando tranquilamente, bien nice, bien, pero Dios sabe lo que los demás no saben. Y a veces se acostumbra la persona, como nadie sabe, a seguir ese modo de vida. Tarde o temprano, la gente se da cuenta. Entonces, para evitar eso, existe el recurso de la confesión
que cada creyente debe de confesar sus faltas. Porque hay un perdón eterno que Dios perdona como juez. Cuando venimos a Cristo, todos los pecados son perdonados y es un perdón con vigencia eterna. Eso así es. Pero como hijo de Dios, la vida debe de ser como Cristo la vivió, porque Él es el modelo. Entonces, si se falla en el camino, Juan nos dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, la confesión es el recurso espiritual para que Dios retire esa culpa que va a impedir la comunión con Dios, no la relación. La relación de Dios es eterna porque hay un perdón de Dios como juez. Pero aquí está hablando del perdón de Dios como Padre, para tener la comunión. Y eso es lo que se necesita para realizar una carrera sin culpas, sin depresiones, sin frustraciones. Por eso, muchas veces es bien difícil para otros sectores del cristianismo que tienen que vestirse vestuarios largos para mostrar santidad cuando realmente la santidad no tiene que ver con lo externo sino con lo interno. Y cuando la persona es santa en su interior, lo externo también lo manifiesta de manera honesta. No voy a venir acá con chancletas o con ropa deportiva. Falta de respeto en contra de lo sagrado, entonces estamos menospreciando lo que se usa para asuntos sagrados y le estoy dando importancia al aspecto cultural de andar con chancleta y todo eso. Y hay muchas iglesias que ahí comienzan a separarse porque las ideas culturales se introducen en la mente del creyente y el creyente eso lo toma como algo que es normal, es cultural y se justifica diciendo para atraer a la gente, atraer a los jóvenes. No, quien atrae a los jóvenes es la persona del Señor Jesucristo. El Evangelio no necesita aditivos, Jesucristo es el ser más bello que vino a la tierra y sigue siendo el más bello y no se necesita, digamos, ni siquiera payaso para atraer a la gente. Nada puede sustituir al Señor Jesucristo. Eso tiene que entenderlo el creyente. El creyente tiene que tener una definición de su fe, convicción profunda de su fe, para que esté estable en medio de un tiempo de tantos vientos, de tantas brisas, de tantos movimientos, tantos puntos de vista, tantas ideas. Pero cuando conocemos la verdad, estamos firmes. Ahora, el llamado del escritor aquí es a despojarse de todas esas cosas. Pasemos ahora a Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Filipenses 2, 5. En adelante, vea lo que dice aquí. Vamos a citar el ejemplo del Señor Jesucristo. No voy a explicar el texto, pero vamos a enfatizar un detalle que está ahí. Filipenses 2:5 dice, Pablo, escribiéndole a los creyentes de Filipo, les dice las siguientes palabras. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Va a hablar de cómo Cristo pensaba y sentía. Y les dice, quiero que ustedes tengan el mismo sentir que tuvo Cristo, quiero que ese también sea el sentir de ustedes, le dice versículo 6. Y va a hablar aquí de la actitud del Señor Jesucristo. Dice, el cual, siendo
en forma de Dios. Quiere decir, siendo Dios, siendo en forma de Dios, siendo Dios mismo, no estimó el ser igual a Dios. O sea, Dios en condición de hombre siguió siendo el mismo Dios, pero ahora es Jesús. Pues Él en condición de hombre no actuó como el Dios omnipotente, sino que, como dice el texto, como cosa de que aferrarse, como quien dice, yo soy Dios y como Dios ustedes tienen que obedecerme. Él no se aferró a lo que realmente Él era, sino al contrario, versículo 7, sino que se despojó, un despojamiento que hubo Jesús de sí mismo. Él es el ejemplo del despojamiento. La diferencia está en que el mandato a que nos despojemos es nos despojemos del hombre viejo. Jesús no se despojó del hombre viejo porque él nunca tuvo el hombre viejo morando en su interior, sino que se despojó del uso voluntario de sus atributos como Dios. Es decir, vivió aquí, se cansó, comió, durmió, pero Dios en su estado preencarnado, es decir, antes de encarnarse, Dios no tenía cuerpo, no se cansaba, no comía, no dormía. Pero después de la encarnación, Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios, pero en condición de hombre, Él vivió como un ser humano para poder hacer la obra en la cruz. Entonces, Él se despojó. Ya no se aferró como Dios. Ahora empezó a vivir como hombre. Y voluntariamente se despoja, dando a entender que se decidió no usar sus atributos de manera plena, sino en ciertas ocasiones cuando él quería que la gente entendiera su propia identidad, que no solamente era humano, sino que también divino. Y los milagros son sus credenciales que lo autenticaron como un ser sobrenatural. Y en otras ocasiones lo hizo como respuesta a una petición, en otras ocasiones fue un gesto misericordioso de sanar a una persona, y en otros casos él quería mostrar su poder, su compasión, pero siempre hubo un propósito. No lo hizo para que quedara como norma y que nosotros ahora reclamamos a Dios. Si encontramos un enfermo, Señor, sana a este enfermo, y lo terminamos matando porque después la persona quizás se va a morir el siguiente día a pesar de esas palabras vanas y falsas que no funcionan. Cuando Jesús hacía las cosas, las hacía con propósito. Pero note, Él siendo Dios, se despoja del uso, porque Dios no puede dejar en ningún momento dejar de ser Dios. No se puede. Entonces es un despojo en el sentido de no usarlo voluntariamente sus atributos. Bien, entonces Jesús es el ejemplo. Él se despojó. Es decir, el Dios trascendente se hizo inmanente. El Dios lejano, cercano. Ahora el Dios invisible, ahora es visible. Muéstranos al Padre, le dijo un apóstol. Y él dijo, que no me has conocido, el que me ha visto a mí, ha visto el que me envió. Así que no te hagas la falsa ilusión de ver a Dios. Aquí lo estás viendo, si lo quieres ver, aquí está. Entonces, Jesús es el ejemplo que nos dio. Siendo Dios, se despojó. Ahora a nosotros se nos pide que nos despojemos, pero del hombre viejo. Ahora bien, ¿cuál fue la razón? ¿Por qué
o más bien dicho, cuál es la razón, el motivo por qué Dios quiere que nosotros nos despojemos. Pasen a Romanos capítulo 6, el versículo 6. En ese otro texto de Romanos 6, 6, el apóstol Pablo dice lo siguiente, Romanos 6, 6. Dice aquí, sabiendo, dice, voy a leer el 5 también, porque si fuimos plantados juntamente con él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Versículo 6. Sabiendo esto, note que Pablo apela al entendimiento de los creyentes. Como quien dice, ustedes ya lo saben. Y dice, sabiendo esto, ¿qué cosa? Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo. Entonces, Pablo dice, despojaos del hombre viejo. ¿Cuál es la razón por qué debemos despojarnos? Pues que el hombre viejo ya fue crucificado, es decir, el hombre viejo fue reducido a la impotencia, perdió el poder de influencia en el verdadero creyente. Si todavía un verdadero creyente es influido por el hombre viejo, es porque el creyente le está permitiendo la influencia al hombre viejo, porque fue crucificado significa que se le quitó el poder de influencia. No fue aniquilado todavía, incluso el ser más santo que hemos encontrado en las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento, de alguna forma fallaron en algún punto por descuido, pero no por ignorancia. Entonces aquí lo que tenemos es que el viejo hombre fue crucificado con Cristo. ¿En qué instante el hombre viejo queda crucificado? En el instante que el creyente nace de nuevo, en ese instante el hombre viejo queda crucificado. Aunque el evento de la crucifixión ocurrió en la historia hace 2000 años, los efectos de aquel evento siguen funcionando activamente en este tiempo, cuando una persona viene a Cristo y nace de nuevo verdaderamente. En ese instante los efectos de la crucifixión de Jesús se le aplican automáticamente al nuevo creyente y el hombre viejo quedó crucificado con Cristo. Ahora, a partir de allí, el creyente es libre para vivir en santidad, porque el hombre viejo, que es la fuente del poder que nos engaña, fue crucificado. Entonces Pablo dice, sabiendo, ya saben eso, sabiendo eso, entonces dice el versículo 6, sabiendo que el hombre viejo fue crucificado juntamente con él, y aquí están los dos propósitos por qué el hombre viejo fue crucificado en el creyente. Hay dos propósitos. Primero, vea lo que dice el versículo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, el cuerpo del pecado. Este hombre viejo sea destruido. Ahora, la destrucción del cuerpo del pecado debe de, aunque el hombre viejo fue crucificado, está en la cruz, sin embargo, está vivo. Y si el creyente se descuida, el hombre viejo puede volver a influir en el creyente. Ahora, el cuerpo del pecado se va destruyendo poco a poco en la vida cristiana, en la medida que usted se va fortaleciendo
Si todos los días usted tiene por lo mínimo unos 15 minutos, al sol levantarse, ponerse a orar y a leer por lo menos un párrafo de la Escritura, porque el párrafo es el pan, es el maná, palabra, y la oración es la respiración, el oxígeno espiritual para su vida. Si usted practica ese hábito de comer y beber palabra y oración, en un par de meses usted ha cambiado de opinión y empieza a experimentar la transformación en su interior. Y cuando mire allá atrás se va a dar cuenta que ya no es el mismo. Y que aquellos hábitos que lo esclavizaban, usted se va a dar cuenta que están desapareciendo, porque Dios ya tomó el liderazgo cuando usted lo honró, invocando su nombre en la mañana, orando y honrando la palabra de Dios. Entonces Él ha dicho, yo honro a los que me honran, y vendrá Dios y comenzará el proceso de transformación en su vida para que el cuerpo del pecado sea destruido poco a poco mediante un proceso de obediencia del creyente. Bien, ¿qué más? Dice el versículo 6, hay un segundo propósito y dice al final, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es decir, el creyente no puede permitir que el pecado sea el señor de su vida. Tiene que ser libre. Ya no servirle al pecado, sino servirle a Dios. Si le servimos al pecado, ahí está la explicación por qué no le queremos servir a Dios. Ahí está, no necesitamos nada más, eso es todo. Pero si el creyente realmente es libre del pecado, ahí está listo para servir. Pero entendamos también que hay un servicio movido por el amor a Dios y hay un servicio movido por intereses personales, como bueno, que mi hijo vea que yo soy un buen evangélico. Ese es el interés, es que su hijo vea a él. Y que para que el vecino vea que soy un buen evangélico. Ahí su interés es mantener una reputación del vecino. El interés por amar a Dios el amor es sacrificar, no busca lo suyo, sino lo del otro. Y si a usted lo ofenden, usted no reacciona, porque ese es problema del que lo ofendió a usted. Usted tiene la responsabilidad de resistir, pero no es libre para reaccionar de la misma manera. Porque el hombre viejo ya no influye en usted. El hombre viejo saca el cuchillo, saca el machete y saca la pistola para defenderse. Pero el creyente espiritual está gobernado por el Espíritu de Dios, produce un comportamiento semejante al de Jesús, que cuando estaba en la cruz, en vez de decirle, Señor, manda el juicio con estos verdugos, perdónales, Padre. Y perdonar no es ser débil, es ser fuerte. No perdonar es ser débil. Es ser débil. ¿Por qué? Porque no tiene el coraje de romper con su ego, porque el ego le dice, no perdones. Y si no perdona, es un débil. Pero si perdona, es fuerte porque venció el ego y glorificó a Dios. Es lo contrario, por eso dijo Isaías, mis pensamientos, dice Dios, no son mis pensamientos. A veces pensamos de que ser fuerte es otra cosa, pero realmente no estamos hablando aquí de cosas que salieron de la mente de seres humanos, sino estamos hablando de cosas que salieron del corazón de Dios. Vean, pase usted a Colosenses capítulo 3, versículo 8 y 9. ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí? Aquí vamos a encontrar la nueva ética del creyente, la nueva moralidad del creyente, y cuando ha habido un despojo del hombre viejo, entonces hay que vestirnos del hombre nuevo.
Y el vestirnos del hombre nuevo implica renunciar al pasado para vestirnos de lo nuevo. Vean lo que dice Colosenses, el capítulo 3, 8 y 9. Dice aquí, el versículo 8. Pero ahora, porque si leemos el versículo 5, 6 y 7, ahí está todo lo del hombre viejo. Entonces dice el 9, ya hablando, el 8, hablando del hombre nuevo, dice, pero ahora, y el hombre viejo está crucificado, dice, dejar, ¿qué tenemos que abandonar? Todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? La ira, el enojo, la malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Eso pertenece al hombre viejo. Entonces dice, dejen eso. Versículo 9. No mintáis los unos a los otros. ¿Por qué? Por lo que dice. Habiéndonos despojado de lo viejo, del hombre viejo, con sus hechos, habiéndonos despojado, ya no hagan eso. Eso es como quitarse la ropa vieja, ponerse la ropa nueva, y después dice, no, me quito la nueva y me pongo la vieja. Es volver a lo viejo. Y es como el creyente pasa por un tiempo de luna de miel, los primeros 6 meses bien contento y evangelizando y haciendo todas las cosas, y después va tomando el molde de la mayoría de que solo está expectante y termina convirtiéndose como parte del resto. Y de esa manera, el nuevo no es estimulado a una auténtica vida cristiana. Vea el versículo 9. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Esa es la nueva ética del creyente. Dejar eso que hacíamos antes. Ahora, regresemos a Efesios 4. En Efesios 4 leímos el versículo 22, donde hablábamos de el despojo del hombre viejo. Pero ahora vamos a leer el siguiente versículo. Efesios 4, 22, 23 dice, voy a leer el 22 también, que fue el que leímos antes, pero vamos a leer el 22 y 23. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, ese es el mandato que mencionamos, que está viciado conforme a los deseos engañosos, las características del hombre viejo. Después de despojarse, lo que sigue en el proceso es vestirse, renovarse en el espíritu de vuestra mente. Ahora, la renovación comienza en la mente del creyente. En la mente del creyente. Es despojarse de nuestras costumbres, nuestras creencias, de todo lo malo. Y ahora vestirme de lo bueno, de nuevas costumbres que van a resultar de la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Antes el Espíritu Santo estaba ausente de nuestra vida y el hombre viejo era el Señor que gobernaba nuestra mente, corazón, conciencia, espíritu, alma y cuerpo. Una vez nacemos de nuevo, Dios ya no trabaja con el hombre viejo. El mensaje es que lo rechacemos. Dios no trabaja reformando al creyente. El mandato es a despojarnos, a sacarlo de nuestra vida y a vestirnos de lo nuevo. Dios trabaja con el hombre nuevo, con la nueva criatura que nació en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Y dice el versículo 23,
y renovaos en el espíritu de vuestra mente. El punto, el enfoque está en la mente del creyente. Cuando usted está dormido y despierta por alguna razón, después ya no puede dormir, porque se le clava un recuerdo, un pensamiento, una deuda, una crítica, un menosprecio. ¿Se acuerda? Y ya, si le da lugar a ese pensamiento, 30 segundos, seguro que va a llegar al minuto. Una vez al minuto se le quitó el sueño. Entonces, ese pensamiento lo cautivó a usted. Usted ya no es libre de ese pensamiento. Usted ya no es libre para dormir. Porque hay alguien que está gobernando su mente. Y por eso aquí el llamado es: despójense del pasado, vístanse del nuevo, y sobre todo, esa renovación comienza con la mente, con el entendimiento. No trabaja con la computadora, sino con el programa de la computadora. Es la mente, no con el cerebro, sino con la mente. Ahora, vea usted Romanos 12, 2, aunque no lo comentamos el versículo 23, pero pasemos a Romanos 12, 2. Romanos 12, vea usted el versículo 2, dice, comienza con una prohibición. No os conforméis, no toméis la forma del mundo, no se conviertan en mundanos, está diciendo Pablo. No os conforméis a este siglo. Siglo allí no significa 100 años. Siglo es una palabra sinónima, en la Biblia es sinónima de época. No os conforméis, dicen, a esta época. En vez de eso, dice Pablo, eso está prohibido para los hijos de Dios. No se conformen, no tomen el molde mundano, no se conformen a este siglo. Y viene sino, para introducir lo positivo, sino transformaos, transformación. A veces vemos un gusano muy feo. Y después ese gusano le salen alas. Y después una mariposa de distintos colores. Nadie va a rechazar una mariposa de distintos colores, pero va a rechazar el gusano. Primero esa mariposa era fea, pasó por un proceso que se llama metamorfosis y se convirtió en algo bello. El creyente antes éramos feos, mentirosos, robadores y todo eso es en el pasado. No vayan a decir amén como en otras iglesias, que cuando se dice amén, dicen por allá, ¿verdad? No. Pero antes éramos así, feos y todos. Pero cuando vinimos a Cristo, comienza el carpintero a pulirnos con el cepillo, con el serrucho, con el barniz, y después son muebles muy caros. Y es como el barro. El alfarero toma el barro, hace una olla, una taza o un vaso, y después eso está en la mesa de los ricos, pues aquel pedazo de barro ahora está en la mesa de los ricos. Eso es lo que hace Dios. Estábamos arruinados porque el hombre viejo nos había arruinado. Vinimos a Jesús y Dios comenzó un proceso de transformación. Y lo que dice Pablo, si no transformaos, cambien, entren a la metamorfosis de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene una meta, llevarnos a ser conformes a la imagen de su Hijo. Y para llegar desde aquí, en nuestro nivel de madurez, llegar desde aquí hasta el nivel de perfección de Jesús, necesitamos desde aquí y llegar allá pasar por un camino, por un proceso. Esa es la metamorfosis. Entonces Pablo dice, no se conformen al mundo, sino transfórmense. Pero noten lo que dice el versículo, que esa transformación comienza ¿dónde? Transformados por medio de la renovación.
por una, ¿de qué renovación? De vuestro entendimiento. Estoy haciendo un estudio sobre la mente y va a salir un libro después, pero dice, transfórmense, pero esa transformación inicia con la mente. Allí la palabra es mente, pero la traducción es entendimiento. Cambien, dice, pero comiencen con el entendimiento. A veces, hermano, yo no puedo entender este versículo, problema en la mente. Y no puedo amar a aquella persona porque me cae mal y nunca la había visto, problema está en la mente. La mente, la mente, mente, la mente. La mente es la ventana por donde entra el mal de afuera. Entonces, ¿qué ocurre en el versículo 2 allí? Después dice, mediante la renovación de vuestro entendimiento, propósito, para que comprobéis, ¿qué cosa? La buena, santa voluntad de Dios. A veces pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? Lea la Biblia y entre en el proceso de metamorfosis de Dios y después vaya a entender cuál es la voluntad de Dios y se va a convertir en consejero de ayudarle a los demás que están desorientados. Porque hay un proceso que nos lleva a ese punto y después todos somos fructíferos. Pero todos estamos en diferentes niveles, pero todos hemos sido llamados a que caminemos por el mismo camino de Dios y no en nuestros caminos. Bien, vamos a primera Juan, estoy ya, dos textos voy a mencionar. Primera Juan 5, 20. Primera Juan 5, 20. Luego terminamos en Lucas 24. Primera Juan 5, 20 dice así. Tienen la Biblia abierta, está bien. Vean, dice, sabemos, dice, que el Hijo de Dios ha venido. Una referencia a la primera venida, porque Juan escribió este libro en el año 98. Entonces, dice, sabemos, ustedes y yo, dice Juan, le está diciendo a la audiencia de Juan en el primer siglo. Ustedes y yo sabemos que el Hijo de Dios ha venido a la tierra. Vino y ha hecho algo con los creyentes. Y dice, y nos ha dado entendimiento. Noten que el entendimiento no se origina en nosotros, el entendimiento de Dios. Note que es un regalo, es un don, una dádiva de Dios. Nos ha dado entendimiento. Es parte de su gracia, es darnos el entendimiento. Entonces, vino de un evento. Nos ha dado entendimiento, regalo. Nos ha dado entendimiento con propósito. Dice, para conocer al que es verdadero. ¿Para conocer a quién? A Cristo mismo. Para conocer al que es verdadero. Y luego dice Juan, hablando ya, por decir, de doctrina, dice, y estamos en el verdadero. Convicción, certidumbre, no hay ambivalencia y ambigüedad en la fe. Estamos en el verdadero, punto. Estamos en el verdadero. Y luego viene la explicación y dice, en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero, estamos en el verdadero. Y luego viene la explicación teológica en el área de la cristología. No quiero hablar así de esos términos, pero esas son las palabras que expresan esto. Viene Juan y expresa su cristología y dice, Jesucristo, este es el verdadero Dios. No hay más.
Y Jehová, Él es. No hay un Dios verdadero. Note bien, note bien. Él es el verdadero Dios, pero ¿a qué vino? A darnos entendimiento. Así que todos tenemos de Dios ese regalo del entendimiento, pero si ese entendimiento no lo estamos usando para entender, conocer al verdadero que es Jesucristo, estamos desperdiciando el tiempo. Y Pablo dice en otro texto, aprovechando bien el tiempo. Y la palabra tiempo ahí menciona a Pablo, no es un tiempo, no aprovechen el tiempo, no aprovechen esta época. No, no, no. Aprovechemos bien el tiempo. Allí el tiempo, en el original es un átomo de tiempo. Es decir, aprovechen el momentito oportuno, aprovechenlo. Eso está diciendo Pablo. Si usted en esta mañana ha entendido alguna cosa nueva, ese puntito no lo olvide, vaya a la casa y siga investigando, como los creyentes de Berea en Hechos 17, que después que la elocuencia de Apolos estaba ahí, los creyentes eran tan nobles que iban a sus casas a ver si era cierto lo que decía Apolo. Así que ustedes vayan a examinar la Escritura para ver si esto es cierto o no. Porque usted no debe de aceptar nunca de nadie algo que no esté allí en la Escritura. Porque esto es lo que Dios quiere. Dios trabaja con la verdad. Y para finalizar, vamos a Lucas capítulo 24. Ya hemos visto aquí de que Jesús nos ha dado entendimiento. Así que tenemos el entendimiento, pero hay que usarlo para conocer al que es verdadero. Porque también él dijo en otro texto, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a quien tú has enviado. Eso es la vida eterna. La vida eterna es conocer a Dios. Conocer a Dios. Vean, tome usted Lucas capítulo 24 y leamos el versículo 44 y 45. Vea lo que dice el texto. Dice así la palabra de Dios. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, porque este pasaje fue dicho después de la resurrección. Y cuando él dice, estas son las palabras que os hablé antes de morir, estando aún con vosotros, ¿qué les dijo Jesús antes de su muerte? Les dijo lo siguiente, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El Antiguo Testamento proclamaba a Jesucristo. Bien, pero ¿qué dice el siguiente versículo? Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Jesucristo vino y nos ha dado entendimiento, dice Juan, y los creyentes a quienes Juan les escribió. Aquí está hablando Jesucristo a los apóstoles. Hubo un momento que los apóstoles no habían entendido lo que Jesús les había explicado antes de morir. Y entonces Jesús les dice, lo que yo les he explicado lo dicen el Pentateuco, Moisés, los profetas y los salmos. Parece que no entendieron y Jesús vino y les abrió el entendimiento. Estaba cerrado el entendimiento. Y ese es el problema que puede ocurrir. Aquí estamos hablando de apóstoles.
Tenían cerrado el entendimiento en ese instante. Está hablando de creyentes. Cerrado el entendimiento, y viendo Jesús, se los abre. Y cuando les abre el entendimiento, entendieron las Escrituras. La apertura de entendimiento. Acuérdate que el llamado en todo el Nuevo Testamento es a renovarse mediante renovar la mente, renovar el entendimiento. Entonces, la apertura fue una obra del Señor Jesucristo. Eso significa que no es un esfuerzo nuestro de entender, de forzar la mente. No, es la gracia de Jesús que fluye como un regalo, como una obra de abrir el entendimiento. ¿Saben que cuando yo oro, eso siempre se lo digo al Señor por años y años y años? Ábreme el entendimiento. Ábreme la mente. Una petición permanente. Y saben que Dios como que abre las compuertas de una presa y sale toda el agua. Y empezamos a ser inundados con el agua que viene del trono de Dios. 15 minutos con Jesús, orando y alimentándonos de la palabra. Vendrá el momento de una apertura. Y esa apertura no se cerrará jamás, porque cuando Dios abre una puerta, nadie la cierra. Y una vez usted entiende la palabra, nadie le va a cerrar el entendimiento. Anoten que los apóstoles necesitaron eso y eran creyentes. Yo necesito que Dios me abra más el entendimiento, porque es parte de los vicios del hombre viejo y estamos en el proceso. Nadie entiende todo lo de la Escritura, pero nadie está privado del privilegio de entender la Escritura. Una vez ingresamos a la familia de Dios, sintámonos bienaventurados y dichosos que estamos dentro del proceso de Dios, no en nuestros caminos, sino en el camino de Dios. Eso debe de motivarle a usted de que Dios le ama, lo aprecia y tiene interés en su vida. Y no piense, es que yo no estudié ni siquiera sexto grado. Olvídese de eso. Eso es cultura. Aquí estamos hablando de la palabra de Dios. Vamos a decir finalmente que para que Dios acelere su plan de reunir todas las cosas en Cristo, ha creado la iglesia y por su gracia nos ha llamado a creer. Estamos aquí porque creemos en Dios y como creyentes tenemos un Padre que vela por nuestra vida, que escucha nuestras peticiones, un Padre que está siempre cuidando a sus hijos, que provee en medio de las pobrezas y es nuestro médico. Él es todo para nosotros. Si Dios está con nosotros, pues ¿quién va a estar con nosotros? Ni siquiera la muerte, porque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La muerte no suspende la existencia de un ser humano, sino que lo empuja a vivir junto con el Señor Jesucristo. Como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Gano más con morir, porque ya no voy a ofender a Dios aquí en la tierra, sino que voy a estar en gloria. Y por eso Pablo es el que Dios le permitió escribir más. Y hay una historia que Dios está escribiendo de cada uno de nosotros. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál estamos ejerciendo nuestro rol dentro de su plan? ¿Para qué nos dio los talentos y los dones? Eso se está escribiendo. Ame al Señor Jesucristo y fácilmente vendrá la obediencia. Y cuando viene obediencia, se va a dar cuenta de las grandes cosas que Dios va a hacer en su vida. Usted es útil para Dios. Usted es amado por Dios. Usted es dotado de un conocimiento que la gente de afuera
lo desconoce. Usted está diseñado para decir con seguridad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y que Dios les bendiga mucho esta mañana, queridos hermanos.